Hola, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Horizontes por Volar, el canal de coaching de vida y aviación. Y hoy tenemos un invitado, la verdad que para mí muy especial. Estoy profundamente agradecido en que hoy comparta su tiempo con nosotros. En lo personal es una de las personas que me ha aportado bases iniciales en la meditación, según la tradición budista, y eso me ha alineado y ayudado a encontrar mis valores como persona y se lo agradezco profundamente. Hasta el día de hoy sigo practicando sus enseñanzas y me gustaría que pasásemos ya directamente a presentarle y hablar con él. Seguramente que nos aporta muchísima luz en este mundo de sombras, ¿no? Karmatempa es su nombre, es monje budista, como decía, de la tradición tibetana. Recibió en la India en los años 2005 y 2007 las ordenaciones habituales en la tradición monástica tibetana. Desde el año 2008 participa en una formación continua en estudios y práctica budista, recibiendo enseñanzas de diversos maestros. Complementa este camino con retiros colectivos y principalmente en solitario, de distinta duración. En la actualidad, reside y da enseñanzas en el Centro Budista Kagyu Denchen Link de Madrid, vinculado al Centro de Enseñanzas y Retiros Dansan Kagyu en Huesca, España. También imparte enseñanzas en centros budistas y en diversos ámbitos sobre filosofía budista, meditación en atención plena y compasión, basadas en la tradición budista y las ciencias contemporáneas. Es docente invitado de budismo vajrayana tibetano de la Universidad Rovira y Vigili. Desde el año 2012, su interés por el encuentro entre budismo y las ciencias contemporáneas le lleva a formarse en mindfulness y en compasión, neurociencia de la meditación y en el acompañamiento en el proceso de morir. Es fundador de la comunidad virtual Bienvenido a tu mente. Desde ella comparte por diversos medios de comunicación enseñanzas de atención plena y compasión para la vida cotidiana. Si queréis seguirle, quizá lo recordemos al final, pero tiene una web que se llama www.karmatempa.com y también podéis encontrarlo en internet, en las redes sociales, principalmente Instagram y Facebook. Pues sin más, pasamos a saludar ya presencialmente a Karmatempa. Disculpad un poquito, hemos tenido un retraso en la emisión por algunos problemas técnicos, pero bueno, al final en la vida hay que dejar que el error también construya a uno y superarlos de alguna manera. Así que bienvenido Karmatempa a este espacio, a pesar de las dificultades, ya estamos aquí. Muy- Muchísimas gracias, Nelson. Muchísimas gracias por esta invitación, este espacio que abrimos y compartimos. Yo también estoy muy entusiasmado que estemos este rato conversando. Muchas gracias. Estupendo, es maravilloso. Pues fíjate, ahora cuando leía tu biografía, recuerdo que este julio he estado muy cerca de Dan Sancayo, en Huesca, porque he participado en un evento de vuelo de montaña con Ujú. avión. Precisamente la primera invitada al canal este año fue Marlí Campí, que es la primera mujer que introdujo el vuelo de montaña en España y vamos, es vecina de Dan Sancayo, están en Castejón de Sos. Mm, Está cerquita, muy mm, cerquita. muy cerca. Y por poner un toque simpático, fui, entre comillas, víctima de un ardid y volé en parapente en Castejón de Sos Qué hace bueno. tiempo. Sí, Qué sí, bueno, sí, qué bueno. sí, Es una sí, experiencia extraordinaria al volar, ¿verdad? sí, magnífica. Y mientras estaba volando, pues oscilaba en qué hago aquí y qué maravilla que estoy aquí. Sí. Fíjate, esto se sale un poco de la entrevista, pero que ya que hemos empezado con esto, yo muchas veces, y de hecho ahora estoy escribiendo un libro sobre ello, sobre coaching de vida y Ujú, aviación, creando una metáfora entre el desarrollo personal, el desarrollo espiritual y las fases distintas del proceso de vuelo de un avión. Y en uno mm, de los capítulos precisamente estaba, y así lo siento, para mí cuando te encaras a la pista para aterrizar con un avión, es un momento de tanta concentración y de fijarte solamente en un punto que está a lo lejos en el horizonte,
que para mí es la sensación más cercana a las meditaciones más profundas que he podido experimentar con la meditación budista, ¿no? Porque estás Ujú, focalizado en el presente, solo en una actividad, solo en algo que depende de tu vida, de tus actos, y es una sensación para mí relajante. Hay compañeros que se ponen nerviosos, etcétera. Para mí me resulta una, estar con la mente clara, enfocada en un objetivo y el resto de realidad no existe. Estás en el presente puro y duro. Estás ujú, siendo y experimentándote en el presente. Es alucinante, sí, sí, sí. mm. Sí, y estoy recordando una frase que hace muchos años leí y mucho más fueron los tiempos en los que lo enunció Chogyam Trungpa Rinpoche, un extraordinario maestro con una formación, digamos, entre comillas, convencional del budismo tibetano en el Tíbet, pero luego, pues, por estas cosas de la historia que todos conocemos, pues se afincó en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Y hablaba de esto que me has hecho recordar, ¿no? La atención como un punto en el espacio. Mm, Entonces, qué mejor aplicado o qué mm, bien juega esta idea de punto y espacio, en la amplitud del espacio que estás navegando, que estás para aterrizar, ese punto en el espacio que es tu atención y eso mismo que mm, llevas, que tanto lo experimentas en el cojín de meditación como mm. sentado, como piloto, esa idea de punto y espacio. Sí, sí, es muy, muy interesante. Yo cuando lo explico a compañeros no lo entienden porque a lo mejor vienen vientos cruzados, racheados, te mueven y tal, ellos se ponen nerviosos y a mí me tranquiliza, no sé, es como, quizás hay una analogía Sí. fuerte con la meditación. Y con la vida, lo que tú Mm, estabas diciendo recién, ¿quién no se ha visto sacudido por fuertes mm, vendavales, por brisas que mm, suavizan, abrigan o refrescan? Pues la vida misma. mm. Muy bien, pues yo te conozco desde hace casi una década o un poquito más. Tuve la fortuna de ser tu alumno, de recibir enseñanzas de ti, las primeras quizás en el mundo del budismo tibetano. Luego algún otro maestro vino a mi vida de alguna manera por circunstancias, etcétera. Pues sí, hoy es un día un poco extraño con la tecnología. La verdad, disculpa y Bueno, disculpad el resto de personas. punto y espacio, presencia. Creo que Sí, sí, es la impermanencia manifestándose, ¿no? totalmente, totalmente. Bueno, pues como decía, hace 10 años que nos conocemos y hace también muchos años que no nos vemos por circunstancias de la vida. A mí me pilló una época complicada, tuve que dar muchos giros, muchos renacimientos dentro de esta misma vida. Mm, Y te quiero preguntar a ti, ¿cómo comenzó tu propio viaje espiritual? ¿Cuál ujú, fue tu comienzo o el punto de despegue hacia tu propósito o misión de vida? ya. Uno puede datarlo, puedes poner fechas, circunstancias, das contexto, pero no hay tal cosa como un comienzo. En todo caso, Ujú, por uso del lenguaje dices, hace tantos años viviendo en la ciudad de Buenos Aires y disfrutando de lo que la vida en sus amables espacios te brinda, de tener un trabajo con el que de forma modesta, pero estás cómodo, subsistes, te gusta tu trabajo, tus relaciones personales, afectivas, íntimas, pues están pasando por una buena etapa y estás en una ciudad en la que querías vivir. Y al tiempo no es que eso pierda brillo, pero empieza a iluminar algunas ausencias. Ya no ocupa esa vida, no quiero utilizar la palabra convencional, pero eso que todos anhelamos en definitiva. Pero con el tiempo comienza a iluminarse una ausencia, lo que me gusta llamar como una orfandad espiritual, que tenías esto, disfrutabas de aquello, venía y salía lo otro, pero siempre había allí como un dejo de falta. Entonces, pues entendí que eso no era otra cosa que una señal, una invitación a encontrar donde nutrirme para satisfacer esa orfandad, ser
de alguna manera mi propio benefactor, llevándome a algún sitio en el que pudiera satisfacer esa necesidad. De allí, entre varios escarceos con algunas tradiciones religiosas, filosóficas, pues me impactó mucho la presencia constante de la compasión en el budismo tibetano. Aquellas cosas que dices, vaya casualidad, que un día vas caminando por una calle y de repente una tormenta te obliga a refugiarte en una librería y hay libros en oferta del Dalai Lama y habla de la compasión. Y luego alguna cosa parecida para aquí y para allí, y que vas teniendo como Hansel y Gretel, pues pequeñas pistas que te llevan a tu hogar. Entonces allí fue mi acercamiento. Lento, no ocupó de manera inmediata el centro de mi vida. Ha estado como en la periferia por ubicarlo, Mm. por ubicarlo. Y luego ya hace unos 23 años, cuando me vine a vivir a España, un momento también convulso de la historia en Argentina, mi historia Mm. personal, Mm. esto que conversamos un rato de estos huracanes que a veces Mm. la vida sopla y cuando quieres acordar dices, ¿qué hago aquí? Mm. Entonces encontré en el budismo también un punto de apoyo vital para esa experiencia tan existencial que es cambiar, la incertidumbre, un nuevo paisaje, etc. Entonces allí pensé en esa búsqueda de insertarme en una sociedad, trabajo, pues afianzarte en esa nueva época, que merecía la pena explorar la posibilidad de implicarme de forma mayor con el budismo. Y de allí salió la intención de tomar la ordenación monástica porque me pareció que en ese momento era la Mm. mejor opción para satisfacer esto de qué es lo que puedo hacer con este espacio tan abierto que era como una, ya que hablabas de renacimiento, Mm. pues como una nueva vida en la que está presente lo que ha sido, pero lo que está haciendo no tiene mucho que ver con lo que ha sido. Y entonces, bueno, pues no me contacté con el Mm. Lama Drubio, el director espiritual de nuestros centros, una extraordinaria amabilidad y Mm. una lealtad incondicional hacia todos y unos años después en India, esto que relatabas, y otros años después aquí delante de ti, pues relatando este recorrido. Maravilloso. En tus clases siempre transmites, es el recuerdo que yo tengo, una gran cercanía y sobre todo lo que has dicho, la compasión. ¿Cómo logras Mm, adaptar las enseñanzas budistas milenarias, que lo son, a los distintos ujú, niveles de comprensión de tus alumnos y a estos tiempos tan fugaces y líquidos que nos ha tocado vivir? ujú. Pues habiendo recibido ejemplos magníficos, extraordinarios, de maestras, mi tutora principal, de otros maestros, del Lama Drubio del quien hablaba, y todos han abrevado del budismo, que como bien señalas, sus enseñanzas orgánicas, dinámicas, que comenzaron hace tantísimos miles de años en el Valle del Ganges, pero que se fueron alimentando a sí mismas y esa esencia pues es absolutamente contemporánea porque está más allá de geografías y de tiempos Mm. convencionales. Podemos recitar, podemos citar geografías y épocas, datarlo, fecharlo, pero la esencia es Mm. absolutamente contemporánea. La frase más sucinta de que el Buda definía sus enseñanzas, todo lo que enseño es sobre el sufrimiento, su comprensión y su liberación. Así que allí mismo pues está implícito que no hay tal cosa como algo que ha pasado y algo que no está sucediendo. Y la habilidad maravillosa movida por la compasión de las maestras y maestros pues me han dado ejemplos de cómo eso traerlo a nuestra vida presente. Y después también me valgo de un principio que muchos lo conocerán, que dices, ¿cómo le explicarías esto a tu abuela? ¿Cómo le explicarías esto a un amigo? ¿Cómo le explicarías esto? ¿Cómo lo presentarías si estás rindiendo un examen? Entonces, de alguna manera me he ido orientando como para utilizar un lenguaje en un sitio, otra modalidad en otro, Mm. y luego lo que también tú conoces por tu propia sensibilidad,
que tienes una idea pero que no la impones y Ujú. que te vas adaptando y vas respirando con quienes te están escuchando y vas, entre todos, vas construyendo, aunque haya un rol aparentemente más pasivo de quienes te escuchan y el rol más activo tiene el enseñante, pero si sintonizas no hay tal cosa. En todo caso hay una tarea, pero lo vas construyendo con quienes te están escuchando. Ujú, ujú. Maravilloso. Y luego, perdona que esto también quisiera agregar, y Mm. otro de los ejemplos mayores, pues para mí es Su Santidad el Dalai Lama, que hace más de 20 años, está cumpliendo ahora sus 90 años, hace más de 25 años promovió este encuentro entre las ciencias tradicionales de la mente del budismo y las ciencias contemporáneas. Y hoy el Instituto Manan Life ha estado celebrando semanas atrás unos encuentros en Dharamsala, en India, con la presencia de extraordinarios científicos y maestros, conversando y explorando inteligencia artificial y ética. Entonces allí ves también el vaso comunicante entre la tradición y la contemporaneidad. Allí él, Matías Ricard, pues son unos Ujú. ejemplos para mí absolutamente muy, muy claros. Y esa gente que dices, ah, les miro y por allí entiendo que va la cosa. Sí, sí. Incluso la física cuántica, ¿no? Está encontrando muchos puntos de tangencia con el budismo, con muchas enseñanzas milenarias del budismo. Sí, sí, sí. Es increíble. Sí, ya que lo nombrábamos a Tinan Han, pues tiene un encuentro también con un físico cuántico Mm, de familia y de su origen creo que es vietnamita, pero su formación y su manera es totalmente cientificista. El universo en un átomo creo que se llama, y hay mm, un ujú, encuentro en el que hay similitudes y diferencias, porque esto es como estos encuentros entre las ciencias contemporáneas y el budismo. Hay similitudes, hay diferencias, y eso es mm, importantísimo resaltarlo, porque no se trata de hacer un cuadro con un único color, sino mm, ver los matices que hay, los puntos de encuentro, y no es que haya puntos de desencuentro, sino que hay en cada contexto y paradigma cosas que les distinguen, que no separan, pero que es bueno que estén cada una en su ámbito porque tienen un recorrido y una indicación, pues que es bueno preservar esas diferencias. Y eso es lo que enriquece, el ser consciente de los puntos de encuentro y también de las diferencias. efectivamente. Mm. Sí, sí. Eh, ya en la etapa espiritual, de tu camino espiritual, ya con el budismo, ¿ha habido algún momento de turbulencias en ese volar espiritual? ¿O han sido todos cielos, digamos, despejados y sin tormentas, ya dentro de tu camino espiritual? Mm, Mira, voy a parafrasear algo que leí el otro día y diría esto, aunque el Buda esté en tu barco, habrá tormentas. Entonces es esto, y podríamos traerlo, aunque el Buda esté también como tu copiloto, pues, o tu piloto, ¿sí? Esté en Mm, tu avión, va a haber tormentas, ¿sí? No, mm, no es una relación uniforme, constante, homogénea. Tiene matices, algunos son muy marcados, otros son sutiles. Hay puntos bisagra, la piedra de toque que es el día a día. ujú, Nada es una línea, ninguna relación, ni las que mantenemos con los demás, por muy mm, íntimas y cercanas que sean, y las que mantenemos con nosotros o con una tradición. Entonces, no, sí ha habido turbulencias, hay momentos en los que te planteas si ese es el modo en el que quieres seguir estando en la vida, ujú, si el hecho de que tenga yo desde hace unos cuantos años mucha actividad, siempre me pregunto si no estoy también como en piloto automático, ¿sí? ujú, De decir, pues, que ya cada uno, por ponerlo en estos términos en profesión, pues tienes habilidades y puedes andar por aquí, por allí y lo vas resolviendo. Pero precisamente ese es mi punto de ujú, atención, de no transformarlo en una rutina, aunque vuelvas a hablar siempre en un contexto más o menos de lo mismo, pero que tenga el brillo del momento presente, porque quienes te están escuchando y tú mismo ya eres otra cosa, hay una similitud, hay una línea histórica, pero ese momento es único. Entonces, pues eso también ilumina tu día. Pero ha habido momentos y también en algunos encuentros
interreligiosos, más allá de cuando bajamos del escenario y Mm, compartimos una comida, una merienda, pues compartiendo con amigos de otras tradiciones, el abad de un monasterio católico, creo el monasterio trapense, pues también me ujú, decía, cada noche cuando me voy, me digo, mañana lo dejo. Y al día ujú. siguiente, cuando me despierto, digo, bueno, un día más. Sí, sí, efectivamente. Y además me recordaba lo que acabas de decir, algo que estaba leyendo esta mañana al acabar la meditación, un pequeño libro. Ese estaba escrito por Ramiro Calle, que fue otro de mis maestros, además Ujú, reciente, he sido alumno un año de él, ujú, sobre el budismo, la genuina enseñanza del budismo, que hizo en colaboración con otro estudioso. Me parece que va muy al grano y a la esencia del budismo. Y recordaban eso, que nosotros a cada segundo, a cada instante ya somos otro, no somos el anterior, pero a cada segundo, ¿no? Entonces, esa idea de aferrarnos a algo que creemos que somos, ¿verdad? O que hemos sido ayer o antes de ayer, pues quizás es un poco, alimente la ignorancia, ¿no? En nosotros mismos, ¿no? De alguna manera. mm, mm. Es un tema complejo, Es es un complejo, sí. tema complejo, en un punto es contraintuitivo, Ujú, tenemos que acercarnos con cuidado, porque no ha estado presente tampoco en nuestra cultura. No sé cómo lo viviríamos si mm, fuésemos asiáticos ya, y además de asiáticos si hubiésemos nacido en un país o en una tradición, en una mm, familia budista de otra tradición no dualista. ujú, Esto es algo que ha llegado no hace tantos siglos mm, a Occidente. Tenemos una filosofía y una cultura riquísima, pero se ha sumado un nuevo elemento. Entonces, tenemos que ir con cautela, ujú, porque eh, si no, tenemos una tendencia a categorizar y a trabajar con esa dicotomía de blanco o negro, ¿no? mm, Entonces, ir con cuidado para que la idea de la no existencia en sí misma de un yo no se deslice hacia el abandono, la mm, indiferencia, el maltrato, el descuido. O la idea de trabajar de ese aspecto compasivo, amable, de ver nuestros errores como nuestros aspectos más lúcidos y nobles, tampoco nos lleven al otro extremo de la autocomplacencia. Es un juego equilibrado, interesante, en el que se necesita, pues, en principio, una mirada y un apoyo que nos lleve y que con el tiempo podamos ir poniéndonos en primera fila para hablarnos de forma auténtica, cruda, mm, honesta, pero muy amable. mm, Y encontrar que está todo, que en nuestro hoy está lo novedoso del hoy, pero que también hay un hilo histórico, familiar, cultural, y que estamos mucho mm, más condicionados de lo que suponemos y de lo que somos conscientes. mm. Quizá de alguna manera es ese equilibrio, ¿no? Que hablaba el Buda de buscar o trabajar en el camino del medio, ¿no? Ujú, No sí. estar, no estar pues yéndose a los extremos y lo que comentabas antes de dialogar y aprender de las diferencias y de las similitudes, ¿no? Entre ambas culturas, quizás, y nutrirse de ambas, ¿no? Sí, coincido con ello, coincido Ujú, con ello. Y ese encuentro es extraordinariamente rico. mm, Primero porque abandonas las seguridades, las certidumbres y te adentras en una tradición y en un pensamiento que no conoces. Y eso es precioso, mm, porque desde la humildad del no saber está la fortaleza de la sabiduría que poco a poco te va permeando. Y en esos encuentros, pues te vas reconociendo tus características, tus condicionantes, pero te vas nutriendo de todo ese principio de humanidad compartida que está más allá de fronteras y de geografías y de tiempos. Todo lo que ha mm, ido construyendo la humanidad en su totalidad, que no es poca cosa, que ujú, no es poca cosa. Así que encuentras allí donde abrevar para finalmente encontrarte. ujú. La verdad que es muy nutritiva esa reflexión que acabas de hacer, es maravillosa. Antes hemos hablado un poquito de esas señales o has intentado dibujar que ha habido como una serie de señales o sincronicidades que a veces llama Jung, etcétera.
ujú, durante el camino del descubrimiento de tu camino actual, espiritual, etcétera, ¿no? ujú. Me gustaría preguntarte, porque para mí lo tiene y mucho, ¿qué relevancia han tenido esas señales, símbolos o sincronicidades vitales en la configuración de tu rumbo de vida, en tu rumbo vital? O algún ejemplo Mm, yo sé que eso pertenece a lo íntimo. Yo te voy a compartir uno que me gustaría que comentásemos a continuación de esta respuesta tuya, pero bueno, tú con libertad. bien, bien, gracias. Eh, no han sido muchos, no han sido Ujú, muchos. Estos que te cuento y luego ujú, otros hitos, por ponerlos de esta forma, que fue incluso antes de encontrarme con el budismo, ujú. de estar andando en bicicleta, que hace un rato conversábamos de esto. Sí. Yo vivía en Buenos Aires, pero me había ido con mi bicicleta por el delta que nos une con Uruguay, y me había ido con la bicicleta y para estar Ujú, unos días por allí. Y un día en el que estaba pedaleando en mi bicicleta extremadamente malhumorado, en el que para mí era claro una conjura del mundo en mi contra, ¿no? Y un mal humor, y de repente no puedo decir qué es lo que ocurrió. Me encontré sentado a la vera de un arroyo ajá, y sostenido por una conciencia mayor, y una apertura y una lucidez ujú, y una sensación inefable de amor y de paz, por lo tanto. No sé qué es lo que ocurrió, pero supe que había algo más que mi mal humor del momento, y eso fue un punto, como un poderoso insight que me ujú, mostró algo que estaba ujú, escondido en algún rincón de mí ujú, y que en ese momento pues había dicho aquí estoy, para mostrar otra manera de estar en el mundo. Y se repitió poco tiempo después también en Brasil, ujú, subiendo también agotado, cansado, un morro, una pequeña montaña, y de repente encontrar, vislumbrar el mar, ¿sí? El océano, con una playa deliciosa y otra vez esa experiencia inefable de tranquilidad, de paz, ujú, en el que se había difuminado la idea de quien observa, del yo, de lo otro. Hoy lo puedo decir en estos términos. ujú, En aquel momento lo que sí tuve la enorme fortuna de decirme no hagas nada, ujú, no hagas nada y solo deja que las cosas sucedan. Como cuando estás ante un hecho extraordinario que dices, no voy a hacer nada porque sé que esto me lo puedo llevar por delante. Entonces, eso me mostró, y podríamos estar hablando de esos pequeños insights en otros ujú, términos, pero me mostró lo que habitaba en mí o lo que habita en mí. Eso fue un hecho notable. Luego vino el budismo, puso un método, en su ujú, contexto empezó a señalar y hablar de lo mismo, la compasión, etcétera. Y ahora tu turno. ujú. Es muy interesante, la verdad, muy profundo lo que cuentas, totalmente revelador, sí, sí, muy intenso, es increíble. En mi Mm, caso sí que son muy importantes eso, las señales, esas, sobre todo me viene a nivel pues, de temas gráficos. Claro, mi formación ujú, tiene mucho que ver con la arquitectura, con el grafismo, entonces tendría para contar como muchas señales, símbolos que sean, pero casi siempre relacionados con la imagen, ¿no? Con imágenes que te mm, conectan unas cosas con otras y al final eh, resultan como definitivas para tomar determinadas decisiones en tu vida, ¿no? Pero esta que te ujú, cuento es específica, me pasó relacionada con el budismo. A ver qué opinas, me gustaría comentártelo. Lo comenté también con Martín de Shambhala Vigo una vez, él dio su opinión, me gustaría saber la tuya, simplemente por conversar, ¿no? Yo ujú, justamente después de estar recibiendo enseñanzas contigo, de practicar mucho, hubo una época que en el doctorado, estaba haciendo doctorado en arquitectura, me gustó o empecé a investigar sobre las estupas y la relación que ujú, tenían las estupas con la arquitectura de Le Corbusier, que es un famoso arquitecto francés,
es uno de los iconos del movimiento moderno, digamos, de mitad del siglo XX, la época de las vanguardias, toda esta... Y tiene una iglesia que se llama Ronsham, que recuerda mucho a la composición y a la estética, no literal, pero sí que toma como retazos y zonas de composición que recuerdan a ciertas estupas, ¿no? Entonces empecé a Ujú. elaborar como una investigación acerca de eso. Empecé a, bueno, pues a investigar un poquito más sobre ello, significados, símbolos, algún, como algún ritual me enseñó Martín, etcétera, para qué hacer cuando estás ante una estupa, ¿no? Pues un tipo de procedimiento, etcétera, cómo rodearla, en qué sentido, etcétera, etcétera. Entonces yo estando en Austria, Jesús, Ujú. estando en Austria, en Viena, con unos amigos, pues sabía que en Graz había una estupa en una montaña y me gustó ir a tomar medidas, ir a tomar fotografías para este trabajo de investigación. Entonces, aprovechando que habíamos ido hasta allí desde Viena, que ya era bueno, 150 kilómetros, una cosa así, Ujú. pues aprovechamos a hacer, yo hice mi ritual que me había enseñado Martín y, bueno, algún otro maestro, etcétera, acerca de las estupas. Mis amigos no tenían ningún tipo de relación con el budismo, ni con la meditación, ni nada, pero fíjate, les dije, vosotros si queréis, mira, os podéis sentar aquí, os enseño 2 o 3 instrucciones de cómo estar atento a la respiración y conseguir esa cierta claridad mental, respirar en la meditación y estuvieron perfectamente abiertos a ello. Es verdad que el sitio ayudaba y claro, llegamos allí. Yo tengo aquí 2 imágenes que no sé si podrás ver, los seguidores del canal sí que lo van a poder ver, pero no sé si tú lo estás viendo ahora. Creo que No, no, ¿verdad? Vale. Bueno, pues te ilustro. luego. Eso es, luego te las puedo pasar. Las dejo así para que lo vean los seguidores del canal. Pues Ujú. imagínate, es una zona de montañas, en una montaña alta, eh, todo verde como es Austria, etcétera, en un día totalmente despejado. Esa stupa que, si no es de Kalachakra, que creo que sí, se parece, tiene muchos elementos muy parecidos. Y bueno, pues yo hice el rito o el ritual, según me habían indicado, etcétera, la meditación, mis compañeros estaban meditando tranquilamente. Al acabar, rodeamos la estupa en el sentido de las agujas del reloj y digamos que así, en un número de veces que ahora no recuerdo, tú quizás lo sepas, de aquello lo tenía muy reciente, ahora lo he olvidado, acabamos y una vez que acabamos nos separamos de una acera que tenía esa estupa alrededor de unos, no sé, 1,5 metros, 2 metros de ancho. Nos separamos 1 metro de, digamos, el perímetro de haber circundado la estupa y de repente aquí en la foto se ve el cielo totalmente despejado, no hay ni una sola nube, ni una sola nube. Empezó a llover, empezó a llover. Nos miramos primero todos a la cara, sorprendidos. Mis What? amigos además totalmente escépticos, etcétera. Lo primero que intentamos comprobar es si era una especie de aspersor, de riego, de algún otro, o sea, intentar ver lo más lógico primero, pero nada, dimos unas vueltas alrededor, no había aspersor, no había manguera de ningún tipo. Además, en Austria, ¿qué sentido tiene regar si está igual de regado que Asturias y no hace falta más agua allí? Y miramos al cielo, no había ninguna nube, no había ninguna nube cercana. Otra cosa que nos llamó la atención es que no había viento, porque, bueno, puede haber una nube lejos y el viento te trae el agua. No, no, pero la lluvia era vertical, gotas con cierta presencia, no las típicas gordas de la tormenta, pero intermedias, no era el típico nieblita de esta asturiana ni nada, no, era una lluvia, lluvia, además vertical, vertical. Ujú. Duró, no sé, 5 minutos, una cosa así. Nos mojamos físicamente y quedamos perplejos absolutamente. Nos fuimos sin hablar de ello, pero muy, muy impactados de ese fenómeno que nos Mm. pasó así, allí. Yo sentí qué significaba eso. Como dato también te voy a decir, o curioso, el centro al cual pertenecía la estupa era de la escuela Kagyu también. Ujú.
por dato, por curiosidad, vamos, que Sí. tú también perteneces a ella y justo ahora estamos conversando de ello, ¿no? Ujú. Entonces, no sé qué interpretación puedes tú dar o si los tres entramos ahí, pero vamos, nos mojamos de verdad, no, no era imaginación. Ujú. Pues creo que todos los que estamos escuchando tu relato, yo y quienes ahora nos estén escuchando en el canal, eh, creo que de manera muy rápida lo vinculamos, ¿sí? Ujú, Eh, pero cuando suceden esas cosas, yo prefiero permanecer en silencio. ujú, Prefiero permanecer en el misterio. Me enriquece mucho más el silencio del misterio que el imputarle, bueno, pues ha ujú, sido una muestra de esto, de aquello, de lo otro, podemos llamar una lluvia de bendición, fenómenos extraños. ujú, Para mí lo más bonito, creo que la mejor manera de honrarlo, creo que ahí voy ujú, encontrando la idea, que la mejor manera de honrarlo es ujú, esa genuina sorpresa ujú, ante el misterio. Y haces propio ese misterio a partir de vivirlo, no de ujú, explicarlo. En sin duda, ahora hay una explicación y la habrá habido en ese momento y hay un relato. Eh, el lenguaje ujú. nos relata, pero seguramente que tú cuando lo vas contando encuentras que algo falta allí, que no tiene la presencia, la riqueza, por muy bien que lo hayas explicado, No, la por muy sensación desde luego minucioso no. que es. Claro. Entonces yo creo que hay un punto en el que podemos encontrar un punto de comunión entre, por ejemplo, ahora tú que lo estás relatando y nosotros que lo estamos escuchando, de juntarnos y sentirnos en esa comunión en el misterio, de que la vida es algo más que producir, consumir Sí. y que hay sucesos extraordinarios y que lo extraordinario es para ser vivido más que para ser explicado. De hecho, fue como actuamos nosotros. Prácticamente nos quedamos perplejos. Creo que cada uno en su interior lo digerió como pudo. Claro, Me claro. imagino mis amigos aún peor que yo. Dirían, yo no Mm, quiero. Sí, 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 fue Con esta transformador. gente no Sí, quiero saber nada. exacto. Otro dato o cosa curiosa respecto a este capítulo de la estupa, preparando la entrevista y buscando las fotos que tenía yo por ahí en un disco duro antiguo, fui a buscar dónde estaba la estupa ahora para dar más datos, localización, etcétera. Y bueno, pues es otro aspecto que contribuye al concepto de impermanencia. Ya no está esa estupa en el lugar en el que estaba, la han Mm, desmontado y la han llevado, no es que la hayan llevado, hicieron otra similar, más cerca de Graz, cambiaron el centro, etcétera, etcétera, y sé que esa estupa ya no está en ese sitio. Cosas de la vida que si quisiera ahora ya, volver a visitarla, ya. ya no está, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? una Sí, enseñanza más. sí. Ya, pero esa es la muestra tan bella y tan profunda de habitar el misterio. Ujú, Y, y cómo podemos hacer un relato que vaya más allá del propio relato, ujú. que no es fantasear, No, que no es imaginar lo que nos está ocurriendo, pero es ese diálogo íntimo, porque a veces, como bien decía tus compañeros, que cada uno ujú, pues lo conversó consigo, ujú, porque entendió que ese era el mejor ámbito para el momento, y esos relatos con los que vamos encontrando otros destellos en nuestra vida. ujú. Sí, sí, Así que van efectivamente. iluminando pues otros aspectos y que no, es eso, hay un relato implícito que Ujú. cuando uno presta atención pues encuentra allí que en ese lenguaje, que de ese lenguaje uno aprende. Efectivamente, sí, sí. Bueno, pues ahora vamos un poquito, después de estar volando tan alto, vamos a aterrizar un poquito con la siguiente pregunta. Y me gustaría preguntarte, ¿qué prácticas sencillas pero eficaces recomendarías a quienes deseen iniciar, digamos, su camino en la meditación para mejorar su vida? Mm, Quien sea un principiante, sí, que desee sí, iniciarse, etcétera. Ujú, sí. Pues
Primero le diría que abandone la idea de una práctica sencilla. Ah, en todo caso, le invitaría a que, porque entiendo muy bien lo que dice, si es una pregunta habitual. Ujú, Y otra de las preguntas habituales que se suele encontrar como una diferencia, casi como si fuesen compartimentos estancos, tu silla o tu cojín de meditación y lo que sucede cuando te levantas de él. Entonces te suelen pedir, bueno, pero para el día a día, ¿qué mm, práctica? Entonces creo que se abre que abrir un paréntesis y ver cómo el modo productivo está tan presente también en nosotros. Y, y en este ámbito, la invitación es olvídate del modelo productivo, de que si mm, hago, ocurre, porque luego será cuántas horas, cuántos minutos, mm, cuánto tiempo. Entonces, tu verdadera felicidad y tus cualidades últimas para encontrar y estabilizar esa felicidad están más allá del orden de lo convencional y del tiempo. mm, En cuanto lo planteemos en términos de tiempo y de términos productivos, nos vamos a contrariar o a desilusionar, esa es la mm, palabra. Nos vamos a desilusionar, porque sin pensarlo estamos imponiendo un ritmo y el proceso habitual de que si hago, obtengo. Y aquí no se trata tanto del hacer, sino fundamentalmente del ser. Y para mm, eso hay que abrir un espacio. Entonces, cuando me preguntan cuánto tiempo, pues toda la vida. Y lejos de parecer esto una condena o un castigo, es maravilloso mm, que encuentres que tienes un incentivo para tu existencia. Uno de los mm, males endémicos del siglo XXI es la falta de sentido mm, que una inmensa mayoría de la gente le encuentra a su vida. mm, Entonces, ¿cuál es el sentido que le vamos a dar a nuestra vida? Y entender que la meditación es un medio hábil, pero que no es algo en sí mismo, que mm, además está inserto en una estructura y en una mm, visión filosófica, como lo puede estar en otras y en otras opciones, pero que también debe estar presente un elemento que hoy, afortunadamente, la meditación se ha hecho como muy pública y ya nadie oculta o habla en voz baja mm, que está meditando, que es el comportamiento ético como eje del bienestar. mm, Que eso está presente en todas las tradiciones, en las tradiciones filosóficas, religiosas o mm, espirituales. Y eso es de todo nuestro día y en todo mm, momento. Sin duda que hay espacios, hay momentos como si quieres ser un atleta o un mm, deportista de alto nivel, pues encuentras momentos, incluso te implicas en ello con todo lo que eso mm, te demanda. Eh, pero te consubstancias con ello y vas más allá del tiempo y de lo sencillo, porque la vida es muy compleja, es extremadamente compleja. Entonces, por ponerlo en estos términos, que no parezca un combate, pero estarías algo desarmado si tienes algo sencillo para encontrarte con lo complejo. Entonces, tienes que comenzar con lo complejo. Y lo complejo luego te descubre lo sencillo. Pero es necesario pasar por la complejidad porque nuestra mente es compleja, nuestros estados emocionales son mm, complejos, son ricos, mm, son variados mm, y entonces tenemos que darnos esa oportunidad que necesita, más que tiempo, necesita amor. mm. Necesita amor, necesita cuidado. Entonces, el tic-tac de, bueno, ya esta es una frase que en el siglo XXI los relojes ya no hacen tic-tac, ya es parte de la leyenda, pero bueno, que el tiempo convencional no está presente en ello, no está presente en ello. Entonces la invitación es acércate a un sitio, observa primero, ve con cautela, cuidado, encuentra que haya relación
y que sea un ambiente limpio, amable, coherente, sencillo, aunque sea inmenso, pequeño, simple, complejo, pero que haya coherencia y sobre todo de quién vas a recibir esas instrucciones. Ujú, Que haya nobleza, que haya un principio amable, de cercanía, de coherencia, de conocimiento, porque donde hay demanda hay oferta. Y hoy hay mucha demanda y hay mucha oferta. ujú, Entonces, otra vez estamos en el plano de la oferta y la demanda. Entonces, si nuestra demanda es poco tiempo, te vas a encontrar muchas ofertas que son las tres ujú, cosas que nunca nadie te dijo, las cinco cosas que tienes que dejar hacer, las cuatro que yo te voy a explicar. Y en realidad es lo que se ha dicho siempre. ujú. Amor, paciencia, compromiso, diligencia, honestidad. Y eso es de toda la vida. Cuando yo estudiaba arquitectura había un profesor que me quedé con esa frase, decía, todo lo bueno lleva tiempo. Es eso, ¿verdad? Ajá, Tal cual, tal cual. ujú, Todo lo bueno lleva tiempo. Y uno no se apresura a contestar cuánto. mm, Y con el tiempo uno aprende que esa pregunta no entra. no, Incluso ensayaba también hace un tiempo en esas conversaciones que uno tiene consigo mismo, de esperar hasta que en mí surjan nuevas preguntas. Porque las respuestas últimas que me estoy dando tienen que, en lo existencial, por ponerlo en estos términos, ujú, responden a las mismas preguntas, con lo cual siempre me estoy respondiendo lo mismo. ujú. Entonces, habitar el interrogante es uno de los regalos que me estoy haciendo. Y ya veré si surgen nuevas preguntas o no. Navegar en la incertidumbre, ¿verdad? Una de las Navegar cosas en la más bonitas que incertidumbre. hay, sí, sí. Sí, Mm, sí. Sí, y la incertidumbre no siempre es desafiante. Sin duda que la ujú, incertidumbre es una de las peores cosas que llevamos los seres humanos, mm, porque además nuestro cerebro es predictivo. mm, Y tú en tu profesión y en mm, todas tus actividades, y yo en las mías, todos necesitamos tener un relato y una agenda. Pero también estar atentos a esa demanda constante de nuestro cerebro que no le mm, importa nuestra identidad, está en todo caso como operando para un individuo de una especie, en el que mm, necesita saber que no hay amenazas, que se puede reproducir y que va a tener los medios para subsistir. Pero en nuestra experiencia, de nuestra historia personal, pues navegar la incertidumbre es una de las mejores invitaciones que nos podemos hacer. Es mm, desafiante, pero si vamos acompañado de ese barrio peligroso que es la mente, por la mm, ternura, la compasión y la decisión de encontrarnos en los laberintos de nuestra mente, seguro que será un mm. viaje interesante. Por supuesto. Mm. Quería preguntarte, has dedicado muchos años a la ONG Creciendo en Nepal. Yo la he conocido, he Ujú. tenido la fortuna de conocer el proyecto hace ya bastantes años. Un proyecto Sí. profundamente humano. ¿Cómo Ujú. nació esa iniciativa y qué te movió a impulsarla? Y participaste, hoy estábamos recordando también hace años en Valladolid que fuiste y de repente, pues por una urgencia del momento, sin que lo pensaras, te encontraste delante de una mesa vendiendo cosas que venían de Nepal para obtener recursos para la ONG. Sí, Eh, encantado. Sí, ha estado muy bien, nos has ayudado como tantísima otra gente. Es un proyecto que está dando ya sus últimos pasos, ya estamos en vía de disolver la asociación después de unos 12 años, Ujú, de manera formal inscrita fueron hace 10 años, pero todo comenzó antes. Y creo que no es otra cosa más, estoy convencido que no es otra cosa más que desde la gratitud ujú. de cuando estás, y recuerdo esta imagen, en la cartelera en Daxancayo, en nuestro centro en Huesca, que hoy nombrabas, Sí. un cartelito que pedía ayuda para una niña que quería Ah, comenzar sus estudios, una joven que quería comenzar sus estudios de enfermería en Bután y no tenía recursos económicos. Y ahí me vi yo, ¿no? Con esa necesidad, ese interés, mm, y la diferencia era que lo pude porque tuve padres que lo pudieron hacer, un sistema educativo mm, que lo facilitaba, que he tenido muchos recursos y que he estudiado esto, aquello y lo otro. Entonces, vi lo afortunado que era de cómo me pudo satisfacer mis necesidades de mm, aprendizaje y hoy mismo
que sigo siendo tan curioso y tratando todo el tiempo de involucrarme algo en conocer y en aprender. Entonces mm, dije, pues vamos a hacer algo, merece la pena que hagamos algo. Y como me fue bien, porque empecé a hablar con uno y con otro, y vi que tenía cierta convocatoria, dije, pues vamos a más. Y entonces, bueno, esas cosas, como hoy hablábamos también, esos hechos que se van concatenando, y más allá del relato lineal de un médico especialista o su formación en medicina tibetana, Naguan Rinle, que también por dificultades deja una asociación, un pequeño grupo de niñas y niños en Katmandú que no podía sostener, me mm, pide que, digo, fueron los 4 o 5 primeros, luego vinieron más, su familia, un viaje a Nepal, gente que vas conociendo, bueno, y llegamos a estar alrededor de 10 años proveyendo mm, de recursos económicos para que niños y niñas, adolescentes, jóvenes y pequeñitos, en un número más o menos entre 25 y 30, pudieran acceder a sus estudios y esa experiencia vital que te da mm, el ir al colegio, cómo vas desarrollando confianza en ti a través del aprendizaje, te mm, sientes igual que los otros, ya no estás en ese punto de carencia mirando por la ventana cómo otros van al colegio y tú no puedes porque no tienes recursos económicos o porque en tu sociedad y tu contexto cultural las mujeres tienen que estar trabajando y las niñas tienen que estar trabajando en el campo. mm. Entonces me he ido encontrando con gente maravillosa también en Katmandú que han podido dar, cumplimentar también sus expectativas de llevar la educación a niñas que de otra manera y a niños también que de otra forma no hubiesen tenido acceso. Entonces, y luego te encuentras con eso, con gente maravillosa en tu ciudad, en otras que vas conociendo, en eso he sido muy afortunado y todas esas actividades te van premiando, que vas conociendo gente maravillosa y extraordinaria que no necesitas conocerles en sus cuestiones más domésticas. Lo que estás conociendo es la bondad que está ahí allí, que estás reconociendo la tuya, que estás dialogando con la del otro y todos juntos estamos trabajando por algo más de nosotros, estamos trabajando por Mm. ellos, ¿sí? Entonces ha sido muy bonito, ha sido muy reconfortante y luego, claro, ver que los que eran pequeños ya están trabajando o están en estudios superiores en algunas universidades en Estados Unidos, en Europa, o están ya trabajando y sosteniendo el estudio de hermanos o de otros pequeños. Bueno, pues eso es el mejor de los premios que he podido tener en estos años con Creciendo Nepal. Es la muestra de que se puede ser padre sin serlo, ¿no? Totalmente, De alguna totalmente. manera. Eso sí, sí, un poco ponía humor, digo, bueno, pues es curioso que habiendo tomado la opción monástica tenga ahora alrededor de 30 hijos e hijas de los que estoy feliz de estar con ellos y acompañándoles, sí. Mm. ¿Y cómo ves la relación? Un poco se deduce de tu razonamiento, de tus palabras, de tu exposición. ¿Cómo ves la relación entre el desarrollo espiritual interno y ese pasar a la acción para ayudar a los demás? Es decir, esa experiencia de servicio a los demás. Ujú. Muy presente Mm, en nuestra sociedad, muy presente. No ocupa las primeras planas de las noticias, de los periódicos, mm, pero está muy presente. Sin eso, la humanidad no hubiese subsistido. Sin ese punto de apoyo, de mm, cooperación, resulta un poco casi hasta infantil sostenerlo cuando día a día nos mm, encontramos con un mundo quebrado y un mundo dolido y un mundo roto. Pero mañana nos vamos a encontrar con ese mismo mundo. Y aunque mm, pongamos tiritas en el dolor de los otros, pues fantástico. Es lo mm, que estamos haciendo. mm, Entonces yo creo firmemente en que la compasión, la solidaridad, el afecto, aunque hoy se vean amenazados, pensemos que hay tanto ruido y mm, polvo que acalla estas voces discretas de la compasión y de la compañía y del mm, servicio, y que en esa neblina que las voces tan altisonantes que a veces nos aturden se difuminen el hacer, todo el mundo de 7.000 millones de personas que habitamos este planeta, todos estamos haciendo lo mejor posible y mm, tantísimos nos estamos acompañando. También está presente, bueno, aquellos o aquellas que también dañan situaciones complejas, mm, diferencias históricas que vienen, pero mm,
a pesar de todo ello, o junto con todo ello, mm, está presente ese sostenernos como humanidad. Y es importante resaltarlo, porque de allí surge el entusiasmo para ir día a día sosteniéndolo y poder mostrar con el ejemplo. Esa es la mejor pedagogía, que puedes invitar a otros que en su día a día también puedan mm, llevar su espiritualidad a la práctica. Pero también quiero ser justo con aquellas otras personas de las distintas tradiciones religiosas mm, que toman una opción de un retiro de por vida. Hay muchísimas formas de mm, estar en el mundo y mm, todas son, cuando son honestas, todas son absolutamente válidas. mm, Así que en las distintas tradiciones religiosas, asiáticas, occidentales, nos encontraremos con personas que han hecho una opción de vida, el retiro de por vida, que a veces se les reclama. Y la voz que les reclama, pues también es una voz que está a falta de esa actividad. Y reclama en el otro lo que sería bueno que se reclamara a sí mismo. Entonces, hay muchas maneras de estar en el mundo. ujú. Se hacen un poco de espejo, ¿no? Una opción y otra. Sí. Efectivamente. Sí. Ahora que ese ciclo se ha cerrado, digamos, con la ONG, ¿no? Creciendo en Nepal, ¿qué Ujú, aprendizajes personales y espirituales te dejó esta experiencia de servicio a los demás a ti? Personales y espirituales. ujú. O a lo mejor es todo Eh, uno. sí, 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 sí. Tienen matices, pero acaban siendo uno, como bien dices. Que se puede, que Ujú, podemos acompañarnos, que vale la pena que lo intentemos, que aunque a veces implique un esfuerzo extra, que te ujú, desilusiones, que tengas un contratiempo, que tengas un dolor de cabeza, ujú, que un día te irrites, que otro día te desilusiones, pero vale ujú, la pena, porque eso es lo que le da, al menos para mí, lo que le da sentido, que es amar. Y estás amando todo el tiempo, sin las ujú, estridencias del amor romántico, sin las estridencias, todo es sencillo, todo es cercano, todo es humilde, pero hay un vaso comunicante ujú, entre que se difumina entre quien ese personaje a veces estereotipado de quién ayuda y quién está siendo ayudado, porque todos nos estamos sosteniendo. ujú, Lo que bien señalabas, cuando ujú, ves estos niños, por ejemplo, me acuerdo de uno de ellos, que cuando comenzamos a estar con él, hacía 3 años que había abandonado sus estudios y en poco tiempo lo recuperó para, entonces, ese extraordinario esfuerzo, esa vitalidad ujú, para superarse, para honrar el esfuerzo que estábamos haciendo desde aquí, para honrarse a sí mismo, de ujú. decir, tengo una oportunidad extraordinaria y esto tiene un significado profundo para mí, para mi futuro, el de mi familia y el de mi sociedad. Entonces, ellos también te están enseñando, de ellos estás aprendiendo. Hay un punto Mm, en que eso es lo magnífico, que la actividad, aunque tenga roles, mm. pues se horizontaliza y hay un intercambio que todo se muestra cuando nos sonreímos, cuando nos encontramos y cuando nos despedimos. Qué maravilla. Emociona mucho escuchar eso, estas palabras, este relato. Mm. Pues te quería comentar también, una parte muy significativa de tu labor es acompañar a personas cercanas al momento de la muerte. Al menos cuando yo te conocí era así, no sé si sigues. ¿Qué enseñanzas surgen en ese umbral de relación con la impermanencia? ¿Qué enseñanzas te surgen para Mm. ti? O en general, que puedas Ah, extrapolar. Mm, sí, pues es otra experiencia vital, aunque parezca paradójico, el proceso de morir. Ahora mismo estamos en ese proceso, tú y yo, y quienes nos están mm, escuchando. Hay momentos en los que se hace muy evidente la cercanía de la muerte, pero está presente la vida. Entonces, en esos momentos también lo que la muerte te está enseñando es la presencia de la vida, que estamos mm, viviendo y que estamos muriendo. Lo que he aprendido, mira, hace poco ujú, me volvió a conmover hasta casi las lágrimas escuchar un audio de WhatsApp de alguien a quien estoy acompañando aquí en España y que contaba la dimensión tan feliz de la que estaba disfrutando, tan amorosamente feliz,
que está en un proceso cercano ya al morir por su diagnóstico y ver el amor que le estaba sosteniendo. El de su mm, familia, el de su hijo, el de sus hermanas, el del personal sanitario, el del voluntariado que nos acercamos. Entonces encontraba una bella paradoja, que se sentía muy viva, o tan viva como pocas veces en su vida se había sentido ahora que estaba muriendo, porque estaba experimentando el amor en su plenitud. Y esos relatos son conmovedores porque son relatos vitales. Los encuentras en libros, en tu formación, en la que luego ofreces, pero luego mm, ese punto de alguien que conoces, que has estado mm, acompañando, que has visto sus altos y bajos, sus contradicciones, su decepción, su enojo, hasta que finalmente habita el amor que todo lo contiene y te ayuda a sostener aquello que parece que se está derrumbando, pero que te ayuda a sostenerlo y a estar aún entre las ruinas. ujú. Un poco esta pregunta tiene relación con la que me acabas de contestar, pero aún así te la voy a formular. En una sociedad que evita, digamos, evita hablar de la muerte e incluso la banaliza en un día como hoy, todas estas festividades un poquito así, bueno, pues banalizando todo este Ujú. tema, ¿no? ¿Cómo podemos reconciliarnos con ella y vivir más plenamente? ¿O Mm, cómo Pues, podríamos? ¿cómo podríamos? Pues dedicándonos a ello Ujú, y haciendo presente la impermanencia, ujú, ah, las circunstancias cambiantes ujú, y ante la impermanencia ver qué es aquello que puede permanecer. Y lo que permanece es esto que es intangible y que no está en la línea de lo productivo por volver a traer por volver a traerlo al relato. Porque la muerte no es productiva. Entonces también, ujú, aunque haya pues un negocio a su alrededor que ujú, también cubre nuestras necesidades, es ujú, justo decirlo también. ujú, Pero hemos llevado el modo productivo a la muerte, por ponerlo en estos términos y por lo mismo, en una sociedad tan competitiva y tan comparativa y tan competitiva, creo que me estoy repitiendo, una sociedad tan competitiva, pues la hemos desplazado, además de nuestro miedo, de nuestro temor, pero fundamentalmente porque creo que vemos que nos impide ser tan productivos como nos exigimos. La enfermedad, la decadencia, la decrepitud, la declinación física, y podríamos entender que por el contrario le sacamos músculo al amor, a la ternura, al acompañarnos, pero creo no, estoy seguro que estamos trayendo poquito a poco, estamos trayendo otra vez la muerte a la vida. En una sociedad que ujú, creo que se ha alejado de ella, pero ha cambiado mucho nuestra sociedad. Y creo que en parte en este cambio tan ujú, vertiginoso en pocos tiempos, nuestras unidades familiares, yo lo he vivido y tal vez mi ujú, generación ha sido una de las últimas en las que a lo mejor no vivíamos juntos, pero a pocos metros en el mismo barrio estaban mis abuelos, mis tíos, mis ujú, primos. Entonces ibas viendo en toda la gente en la que te acompañaba en tu día a día de niño, de joven, de adulto, pues cómo se va produciendo el cambio. Nuestras vidas ahora, las formas en las que habitamos el mundo son más individuales, hay nuevas formas, nuevas maneras de estar, de ujú, vivir, y no está tan presente en nuestro día a día la muerte. Y la hemos quitado de lo visible. Pero estamos trayendo la muerte a la vida. De hecho, si miras, ahora ha bajado un poco, pero antes de la pandemia y después de la pandemia, las editoriales, pues que también atienden a sus necesidades de generar recursos económicos, la cantidad de libros que hablan sobre el acompañamiento en el proceso de morir, sobre la muerte, pues han crecido de manera potencial. Entonces tal vez no esté en nuestra conversación cotidiana, pero lo podríamos traer. El hecho de hablar de nuestras voluntades anticipadas, la eutanasia que está en nuestra legislación en España, que tenemos, y tantos otros recorridos que hay, como para de una manera también amable, sencilla, delicada, ir trayendo al día a día la conversación y hacerla pues como un elemento más de nuestras conversaciones y hacerla más flexible. ujú. En relación a esto, no sé si conoces,
yo últimamente, hace un año o así que lo conocí y asistí a una de sus charlas, a Fidel Delgado, el Mm, psicólogo clínico, que utiliza un mm, humor, pero sí, un humor muy inteligente. delicioso. Son enseñanzas Sí, puras y relámpagos que te cruzan de sí, arriba abajo a través del humor. Me alegro que lo sí. conozcas porque era un poco la reflexión que te quería hacer, ¿no? Él se autodefine como transitólogo. De hecho, a una charla que yo asistí nos preparó, dibujado a mano, un diploma de transitólogo y lo que tiene que tener, todas las cualidades, valores y bondades. Y la verdad que fue transformadora esa charla y me parece, he visto muchas por internet de él y un enfoque muy, donde cabe todavía el humor ese que te enseña a través de esas Sí, latigazos, ¿no? Que te mete el sí. humor. No sé Es qué una opinas. persona Mm, que hay que conocer, el humor delicioso que tiene, impregnado de sabiduría, como bien señalas, y te muestra también cómo cuando dejamos de ser solemnes, mm, podemos abordar temas importantes de una manera relajada y que no pierde seriedad. Que el humor también, tantas mm, veces se ha dicho, es una cosa seria. Y están allí presentes los temas porque además creo que el humor, creo no estoy convencido que el humor, cuando podemos hacer humor de aquello a lo que le tememos, pues le estamos poniendo como un asa a ese miedo para poder mm, estar con él. Y Fidel Delgado lo hace con un arte, yo he mm. asistido a varias de sus ponencias, en algunas formaciones lo he tenido también a él o sus vídeos que, como recurso. Es alguien que vale la pena conocerlo, es dinámico, divertido y con una sensibilidad y una profundidad existencial y vital que es un disfrute estar con él o ver sus Mm. trabajos. Sí. Y sabe leer mucho al público y la conexión con el otro. Es Sí. alucinante, sí, 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 sí. Bueno, pues hablando de miedos también, que acabas de hablar de ellos, de los miedos, de esta cierta confusión mental, etcétera, ¿qué mensaje darías a quienes están buscando su propósito de vida o su misión de vida o su sentido de alguna manera a lo que hagan, sea lo que sea que hagan, no tiene que ser grandilocuente, pero sienten miedos o Ujú. confusión mental de alguna Mm. manera? Pues que se hagan amigos del miedo, que es un inquilino de la mente, que convivan, ¿sí? Que convivan con ese inquilino. Decía esto que todos tenemos miedo. ¿Sí? Creo que el desafío mayor es saber el miedo a qué, porque en cuanto no sabemos a qué le tenemos miedo y una necesidad urgente de llenarlo, es posible que ocupemos ese espacio del miedo con algo que no le corresponde y que nos atemoricen cosas que no tienen mucho sentido. Entablar una amistad curiosa con el miedo. Buscar un apoyo, puede ser terapéutico, puede ser personal, puede ser religioso, espiritual, una banda de amigos con los que puedas también Mm, estar muy a gusto con ellos, que te ayuden a estar contigo en ese miedo. Porque no siempre, puede ser que encuentres encriptado allí un bello mensaje. Y cómo puedes transformar entonces el miedo en algo vital y en una energía extra que te redireccione hacia donde realmente quieres ir. ¿Y qué posición o dónde estaría la meditación en todo esto? Es decir, ¿cómo puede la meditación ayudar a encontrar ese propósito o dirección en la vida? Ujú. En principio, es una opción que muchos pueden pensar, otros la pueden desestimar. Ujú. En su recorrido primario y más accesible para todo el mundo, yo creo que eso es lo que te permite la meditación, que lleva tiempo, porque primero, la meditación, escuchar, parafraseando también un libro, escuchar todas las voces de las pandillas que llevamos dentro y ver cuál es la voz que quieres que tome su protagonismo. Y seguramente que la voz que quieres que tome el protagonismo es la de la ternura, la de la compasión, la sensatez, la honestidad, ¿sí? Y la calidez y la disciplina para todo ello. Y que de alguna manera puede mandar a callar a toda esa pandilla que llevamos dentro. Desde las neurociencias, de las tradiciones contemplativas, encontraremos mucho material para poder estar dialogando desde el silencio
con lo de siempre. Y a través de ese curioso diálogo, a través del silencio, escuchar un nuevo mensaje. El silencio tiene una extraordinaria pedagogía que nos acerca a nuestras zonas más sensibles, de una manera y más vitales. Entonces, ese acercarnos a nuestros temores o acercarnos a aquellos elementos que nos incomodan, que nos obstaculizan, que nos duelen, pues el silencio no como aislamiento, como indiferencia, sino el silencio como una expresión amplia y luminosa del amor que ilumina todo aquello que está esperando ser iluminado y aquellos lugares a veces tan oscuros que ni las sombras se animan a entrar por el propio temor. Mm. Eso lleva tiempo, pero nuevamente, más que tiempo Mm. lleva esa decisión amorosa de conversar íntimamente con nosotros de una forma distinta con los viejos expedientes que una y otra vez vuelven a nuestro escritorio vital. Es de alguna manera poner foco y energía en eso, ¿no? Y no disiparla, Sí, concentrarla ahí, que al final es otra forma de meditar de alguna manera, ¿no? sí, Mm. sí. Y es un ejercicio de profunda Mm. soberanía. Mm. Porque en esa brecha consciente, en principio, que vas poniendo entre tus contenidos mentales, que en ese momento formal de la meditación no importa cuál es el contenido, pero Ujú. esa brecha consciente, luminosa, sabia, te empodera, porque vas viendo que no, Mm. nada de lo que te está sucediendo es lo que te define, que lo que te define es lo que el Buda decía es, ya eres perfecto, ahora cambia. Ujú. Eso es lo que va surgiendo, recordándote la bondad que habita en ti, eso es lo que va surgiendo desde el silencio. Mm. Maravilloso. ¿Hay alguna enseñanza particular para ti o frase o enseñanza, digamos, de alguna manera que resuma tu visión de la vida y que quisieras dejar como regalo para quienes nos escuchan? Ahora que estamos de alguna manera finalizando, quedan algunas preguntas, pero ya Ujú. llegamos como a la parte final. Sí. Hace muchos años, más de 25, casi 30 años, fui por primera vez a un retiro budista en el sur de Argentina. Y eran enseñanzas muy profundas de Dzogchen. Ujú. Y apenas sabía yo quién había sido el Buda como relato histórico, pero por esas cosas del entusiasmo allí estaba. Y fueron 10 días en un retiro de silencio en el que no entendí nada, absolutamente nada, más allá del buen día, vamos a comenzar aquí el retiro, y 10 días después, muchas gracias y esto es lo que ha sido. Y lo lideraba Sogni Rinpoche, un extraordinario maestro, y nos despidió con una frase que me marcó y siempre me vuelve a la memoria cuando en momentos como este, que nos despidió y yo dije, con esto ha valido la pena, que fue, sean felices sin motivo. Fíjate, me recuerda una frase. eh, Recientemente yo conocía ya ese autor. Supongo que tú también, la famosa película que antes tuvo un libro de Juan Salvador Gaviota. Richard Bach era el autor, el escritor. Descubrí que tenía un montón de libros más y el hombre es muy Ujú. espiritual. Uno de ellos se llama Ilusiones, además era piloto de avión, casualmente también. Y la portada de uno de esos libros, que trae una frase extraída de ese libro, que es muy pequeñito pero una joya, se llama Ilusiones de Richard Bach. Dice, él habla de Dios, ¿no? Bueno, por su bagaje cultural, etcétera. Dice, si Dios te ordenara que fueses feliz toda tu vida a partir de ahora, ¿qué harías? ¿Qué harías si Dios te ordenase, sé feliz a partir de ahora? Creo que tiene una conexión fuerte con esa reflexión, ¿no? Que me comentabas. Es Sí, muy sí, fuerte, la tiene. muy bien. Porque lleva a Mm. redefinir qué entendemos por felicidad. Y Ujú. la felicidad es más allá de esos momentos pletóricos que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en felicidad. Claro. Esa felicidad que tiene que ver con esa comunión contigo y con lo que te está ocurriendo. Esa felicidad suave, delicada, fuerte a la vez, sensible, vital, que te va acompañando en los distintos momentos de tu vida independientemente de cómo sea. La palabra eudaimonía
me viene a la memoria. Esta idea también de la filosofía griega, de esa suerte de bienestar que Ujú. surge de una profunda confianza en tus cualidades mayores, no tanto en tus capacidades, sino en tus cualidades para estar entre la incertidumbre de la vida con lo que ocurra. Efectivamente, sí. Pues solemos acabar con una pregunta que ya es de la casa, eh, Ujú. como insignia de la casa, y te Sí. pregunto, si tu alma o conciencia, o como quieras tú llamar, o lo que Ujú. tú quieras, tu esencia, o tu mente clara, lo que tú quieras asumir como para esta pregunta, me da igual, pudieras volar Ujú. y pudieras volar sin avión, o sea, que esa alma pudiera volar sin avión, sin tu cuerpo, incluso, ¿a dónde iría y por qué? Y sobre todo, ¿para Mm, qué iría ahí? ya. Iría a los brazos de mi madre, Ujú. de quien aprendí lo que es ser amado y de quien aprendí cómo se ama. Pues no hay nada más que decir en ese sentido. Pues para cerrar un poco ya la entrevista, que estaría horas y horas, te puedo asegurar, Karma Tempa, y creo que nuestros oyentes y seguidores también, con lo cual podemos emplazarnos para otra ocasión, que nos venga bien Claro, claro. y nos Sí, sí, apetezca. estupendo. Claro que Me sí. gustaría reflexionar sobre una frase, esta es, la solía repetir también Ramiro Calle de vez en cuando en sus meditaciones, yo la apunté. eh, Dice, el maestro, el más grande maestro está en el lado más puro y limpio de la mente, y el Mm, maestro exterior es un reflejo de él. El deber del verdadero maestro es conducirnos a él. No sé si podemos sí, reflexionar un poco sobre esa frase, si estás de acuerdo, si no. totalmente. Y me llevó tiempo en sentirla en la manera en que él lo expresa y la idea del gurú, del maestro en las tradiciones asiáticas y en el budismo en particular. Eh, es una idea que poco a poco se va asentando, la importancia que tiene la guía, la importancia que tiene el maestro, la maestra, pero que va más allá de la identidad personal, Ujú, el gurú impersonal. Y lleva mucho tiempo porque, al menos a mí, me lleva mucho tiempo porque hay como una suerte de desconfianza, de precaución, es válida, es importante que lo ujú, tengamos, eh, porque es mucho lo que estás ofreciendo. Y ujú, tienes que saber que a quien le vas a ofrecer esa ujú, confianza sea lo indicado, sea lo adecuado. Entonces lo vas encontrando porque quien es maestro o es maestra se encarga de tantas maneras de decirte, no ujú. de una Sí. forma verbal, que lo que te está mostrando es un espejo para que te encuentres y te reconozcas, que Ujú. encuentres tu verdadera imagen que no necesariamente va a coincidir con la que ves en el espejo, que no es esa imagen. Entonces lleva tiempo, pero es de vital importancia en la tradición espiritual y sobre todo yo lo he podido observar en el budismo. Hoy hablamos de tiempo, será, no sé, unos 25 o 30 años que me he acercado al budismo, Ujú, 30 años, y hace poco que comencé y he conocido maestras y maestros maravillosos. Pero hace poco, no hará más de 2 años, que encontré esa bella mansedumbre en la que te entregas al gurú. Que cuando dices esto se despliega en todos un estado de alerta porque pareciera que uno se está entregando, que hay sumisión, que hay ujú, pérdida de identidad, que va a haber manipulación y que te estás entregando sin más a los caprichos del otro. Pero la ujú, mansedumbre es porque te vuelves manso por la confianza de que te están llevando a lo mejor de ti. No estás delegando la tarea, sino que tal vez por primera vez la estás asumiendo y la mansedumbre surge porque has dejado de pelear contigo y encuentras que la desconfianza, la distancia que mantenías con ese principio trascendental del maestro estaba en ti, que te impedía encontrar tu maestro interior. Esa frase que ujú. acabó siendo impresa en una taza de Mr. Wonderful, que lleva mucho tiempo encontrar, y más del tiempo, es un hecho extraordinario en el que de manera
transitiva y transitoria, el guru, él o la maestra, te va llevando. Porque encarna la enseñanza y la enseñanza te está llevando a ti. Y el maestro te está llevando a ti, la maestra te está llevando a ti. Y eso si ocurre, que pocas veces ocurre, es maravilloso. Es extraordinario, es uno de los regalos. Cuando yo pude ponerle palabra a esto, lo que encontré fue mansedumbre, que no es claudicación, sino por el contrario, es un principio muy, muy activo en el que me exploro a través de lo que muestra el maestro y te deja llevar, porque también entiendes que en un momento tú has sido parte del impedimento para llegar a donde quieres. Mm. Y con una tensión justa, entiendo, ¿no? Estando vigilante de no apegarte también a esa Sin sombra, duda, etcétera, sin porque estoy duda. recordando ahora un capítulo de, bueno, Ananda, ¿no? Uno de los principales Ujú. discípulos de Buda, etcétera, que Sí. cuando Buda iba a morir lloraba desconsoladamente y tal, incluso el Buda se enfadó con él, ¿no? Diciendo, pero no Ujú. te he enseñado sobre vamos, ya lo cuento un poco humorísticamente, pero no te he enseñado toda la vida acerca de la impermanencia y ahora tú estás llorando porque me voy a morir, pero bueno, poco más le faltó que Sí, darle un cachete, ¿no? sí, Mm. sí. Los y las auténticas maestras de determinadas formas te muestran eso, que no te conviertas en un follower, que Eso. no te conviertas en un seguidor Ujú, y que tiene que haber una distancia. Esto es muy pedagógico ujú, y ayuda muchísimo a la relación. Tiene que haber una distancia con el ujú, maestro y le ves de tanto en tanto. Es ujú, bueno que le veas de tanto en tanto. ujú, Compartes, recibes sus enseñanzas, ujú, inspiras, pero ujú, luego vuelves a tu práctica, vuelves a tu día ujú, y al tiempo le vuelves a encontrar. ujú, Si no es eso que tú dices, ujú, neurotizas ujú, una tradición y vuelves neurótico una relación maravillosa, preciosa. Entonces no te conviertes en un follower, en un fans de tu maestro. ujú, Esa es la actitud del discípulo, del discipulado. ujú, ¿Sí? Esa es la auténtica ujú, relación del discípulo y del maestro. Es como aquellos, ¿sí? De dosis casi homeopáticas, de tanto en ujú, tanto. Yo con mis maestros, con mi tutora principal, pues me encuentro una vez al año ujú, y a veces de forma personal, pero en general en grupo, un grupo de estudiantes, y allí ujú, recibes sus enseñanzas y le ves su manera de estar en el mundo y lo que te va indicando, ¿no? ujú, Y cómo lo va representando. Y ya está, unos pocos días y con todo ello pues vuelves a tu sitio a trabajar. ujú. Muy, muy interesante lo que comentas, efectivamente. Pues nada, hemos llegado al final de esta entrevista maravillosa. Por supuesto, eso Gracias, volveremos, quizás en el futuro no muy lejano, a volver a encontrarnos. Este espacio está abierto para ti para cuando quieras. muchas gracias. Y un profundo agradecimiento de corazón por haber accedido a compartir este espacio, a vernos después de tanto tiempo. Ahora que ya nos hemos puesto, digamos, al día, sabemos que podemos vernos, vivimos otra vez en la misma ciudad, aquí en Madrid, así que te visitaré en breve, muy pronto, y conversaremos más ampliamente y más de temas más, bueno, cercanos o personales. Ujú. Gracias, Nelson. Y también con gratitud y con mucho afecto, un abrazo para ti, mi agradecimiento, y no es una frase de ocasión que Mm. ahora tengo que verme No, obligado por las lo buenas recibo, sí. costumbres, sino dicho desde el corazón y también a quienes nos están escuchando. Mm. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Lo mismo digo. Ahora vamos con el cierre, es un pequeño vídeo de despedida y no cortes porque nos despedimos fuera de línea Bien, nosotros, si te parece, ¿vale? ¿De acuerdo? claro que sí, Muy estupendo. bien. Pues hasta pronto.